Buenas tardes, en un momento comenzamos. Bueno, ya vamos a comenzar. Bien. Vamos a ver qué es lo primero de hoy. Recibí la mayor parte de los análisis de la primera lectura. Ya lo tengo registrado. Creo que nada más hicieron falta 2, pero bueno, la mayoría lo entregó a tiempo. Hoy les estoy haciendo llegar el segundo análisis. El siguiente artículo que vamos a leer tiene que ver sobre medidas de viscosidad. Determinación de viscosidad va a ser un tema importante en este curso. Y entonces, con eso tiene que ver, con la parte experimental de determinación de viscosidad. Voy a compartir para que vean dónde lo pueden encontrar. Pero primero déjenme compartir la pantalla. Y voy a Twitter. Entonces aquí en Twitter ustedes pueden encontrar que hace como una hora envié esta liga con un artículo. El artículo se llama Determinación de la viscosidad de fluidos newtonianos y no newtonianos. Entonces ustedes van a esta liga y descargan directamente sin tener que hacer algo más el artículo. Y estos son los indicadores que deben de incluir para este artículo: el de Q6 y FT, el de fenómenos de transporte en español, el de transport fenómenos en inglés, y como tiene que ver con determinación de viscosidades en fluidos newtonianos y no newtonianos, vamos a utilizar también el hashtag Newtonian y no Newtonian. El artículo es el siguiente. Dejen que vean lo que pasa. Entro a esa liga
y se descarga el artículo. Y este es el artículo. Bien, es determinación de la viscosidad de fluidos newtonianos y no newtonianos, una revisión del viscosímetro de Coué. Miren, lo interesante de este artículo es el objetivo de este trabajo es dar herramientas didácticas para diferenciar entre fluidos newtonianos y no newtonianos a partir de las curvas de flujo que se obtienen experimentalmente, ¿verdad? Entonces presenta detalles para la construcción de un viscosímetro de cilindros concéntricos, que se le llama el viscosímetro de Coué, de bajo costo, que puede ser fabricado por los mismos estudiantes. Finalmente se muestran los resultados de la caracterización viscosa de dos fluidos comerciales utilizando el viscosímetro construido. Entonces, bueno, en introducción, algo de matemáticas sobre la determinación de viscosidades. Esta parte que tiene que ver con el diagrama de un flujo cortante lo vamos a revisar con detalle más adelante en este curso. También el tipo de resultados que nos da ese viscosímetro lo platicaremos en su momento. Vamos a hablar de qué es un fluido newtoniano, de qué es un fluido no newtoniano. Ustedes se van a adelantar. Aquí habla incluso del modelo Carrolla-Suda. Algunos de ustedes en su proyecto tiene que ver con el modelo de Carrolla-Suda. Y aquí está la construcción del viscosímetro, resultados y conclusiones. Bueno, ustedes van a leer el artículo, van a hacer una breve descripción de lo que trata y me van a dejar sus comentarios. ¿De acuerdo? Entonces vayan a Twitter y ahí encuentran la liga para bajarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué más había de pendientes? Van avanzando en ver los artículos en Khan Academy. Ya recolecté la información de quién hizo la primera parte, entonces a partir de hoy inician con la segunda parte de videos. ¿Sí? Recuerden, hay una tarea 4, número 4, que son problemas matemáticos para el próximo miércoles. Bien, ¿alguna pregunta de tareas? Yo sí, Dime. Para Twitter nada más subimos los análisis o también todas las demás tareas. No, en Twitter nomás los análisis. Si revisas el programa del curso, ahí viene detallado ese aspecto. Y las tareas, pues, en Classroom, ahí es donde se han estado subiendo todos. Órale, gracias. Bueno, a excepción de la de Khan Academy, que no hay que simplemente hay que ver los videos. Sí, dime. Dijo que al final de los comentarios, bueno, del resumen que vamos a hacer para Twitter, dijo comentarios como ahí que los vamos a escribir aparte o lo ponemos en la descripción. Es parte del mismo análisis, o sea, inicias, yo creo que casi cualquier artículo, pues inicias describiendo lo que leíste y de qué trata, y al final un párrafo extenso o 2 párrafos, algo que sea personal, ¿sí? Que tú des tu opinión de qué opinas de lo que leíste. Así se debió de haber hecho en el primer artículo y pues igual se hace en este otro, ¿sí? Pero es parte de la misma plática en la misma hoja, o al final tiene que haber algo en lo que se note claramente que es tu opinión, no lo que dicen los autores. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? De tareas, tienen la tarea 4 para el miércoles. De los videos que están viendo en Khan Academy, ya vieron la primera parte, ya están trabajando en la segunda parte, de aquí al domingo. Y del análisis del segundo artículo. Ese segundo artículo pues lo están recibiendo hoy, 5 de octubre. Déjenme anotarlos. El 5 de octubre.
Y de acuerdo a las... A ver, ¿estoy compartiendo? Sí, sí estoy compartiendo. De acuerdo a lo que tenemos aquí en Drive, análisis de artículos, este PDF trae las fechas. Aquí viene, ya le incluí artículo 2, determinación de la viscosidad. El límite es miércoles 14 de octubre. ¿No? Recuerden, hoy es 5, el 5 al 14, pues prácticamente 10 días, ¿sí? Para el segundo análisis. No. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, vamos a... Rafael, ¿ibas a preguntar? No, iba a decir que todo bien. Bueno. Bien, vamos al tema de hoy. Hoy terminamos la parte de matemáticas. Antes de eso, voy a hacer una captura de pantalla porque quiero saber quiénes están. Bueno, ahora sí, vamos a la parte de matemáticas. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en la integración vectorial. Lo último que vimos son las fórmulas que involucran habla. Bueno, de la misma forma como podemos derivar vectores, pues podemos integrar vectores y pues las reglas de integración son prácticamente lo mismo que hacemos con escalares, solamente que hay que hacerlo por 3 para la componente X, para la componente Y y para la componente Z. X, Y, Z. Si existe la integral definida, pues entonces la función de RU es la diferencial de S respecto a U. Entonces, si integramos el vector R, el resultado va a ser la integral de la diferencial de S respecto a U por diferencial de U. Y el resultado es S más constantes de integración. Las constantes de integración, bueno, si los límites no están definidos, ya saben, necesitamos algunas condiciones fronteras. Si no la definen de A a B, entonces ya podremos evaluar esos límites y conocer el resultado total de la integral. Lo mismo que hacemos con escalares. Supongan que tengo un vector que es u al cuadrado más 2u al cúbico menos 5, pues hay que integrar u al cubo sobre 3, u al cuadrado, u al cubo, 2 veces u al cubo y el menos 5. Cada una de las integrales me va a ir generando su propia constante. Constante 1, constante 2 y constante 3. Que podremos al final reportar como una sola diciendo que C es un vector constante formado por la constante 1, por la constante 2 y la constante 3. Pero fíjense que está en negritas porque es un vector. C1, que es un escalar, está multiplicado por el unitario I. C2, que es otro escalar, está multiplicado por el unitario J. Y C3, que también es otro escalar, está multiplicado por el unitario K. Entonces, al final, si lo agrupamos en una sola constante de integración, esa constante de integración es un vector formado por constantes, pero hay que distinguir X, Y y Z. En este segundo ejemplo, ya nos dan los límites de 1 a 2. Bueno, integramos y evaluamos de 1 a 2. Sustituimos 2, luego sustituimos el 1, restamos, simplificamos, el resultado es un vector, pero ya sin constantes de integración, ya sustituimos los límites. Hay integrales muy interesantes en los temas de vectores, que son las integrales de línea, las integrales de superficie y las integrales de volumen. Recordando un poco las integrales de línea, yo espero que hayan visto algo de integrales de línea, no sé si en qué curso pudo haber sido, pues yo creo que en álgebra lineal. ¿Cálculo? ¿En cálculo? En cálculo, secas. Integrales de línea, supongan que yo tengo un vector posición. Recuerden, R es el vector posición, lo repito, es el vector que me indica
dónde se encuentra una partícula que me interesa. ¿Sí? Entonces tiene sus coordenadas X, Y y Z. Por eso se llama vector posición, porque nos indica la posición de un punto, de una partícula. Entonces, el vector posición del punto P, que tiene coordenadas X, Y y Z, y que R define una curva que une los puntos 1 y 2, en donde U es igual a 1 y U es igual a 2. ¿Sí? Supongamos que esa curva C está compuesta por un número infinito de curvas, para cada una de las cuales R tiene una derivada continua. ¿Sí? Entonces, hacer la operación a punto diferencial del vector posición es lo que llamamos una integral de línea. Dirán, a ver, esto no me suena, nunca lo he estudiado, ¿de qué estamos hablando? Si lo conocen, si lo han hecho, cada que ustedes calculan un trabajo, están haciendo una integral de línea. Dirán, cuando yo calculaba trabajos en física, pues era fuerza por distancia. Vos estás haciendo la integral de línea, el caso más sencillo, cuando nada más tomabas la magnitud de una fuerza, pero si hubieras tomado el vector fuerza y hubieras analizado los efectos sobre más bien la trayectoria de la partícula sobre la cual actuaba una fuerza, hubieras tenido el trabajo de esa fuerza sobre esa partícula. ¿Sí? Aquí vean este ejemplo. A propósito, este ejemplo coloca la F como ejemplo del vector y habla de una curva. Evalúe la integral de la línea f.dr desde un punto hasta otro punto. Entonces, al final, esto en las aplicaciones de física podría ser evaluar todo el trabajo que hizo esa fuerza sobre una partícula que siguió una trayectoria. ¿Sí? Ahí es donde estoy seguro, todos hemos hecho alguna vez cálculos de una integral de línea. Bueno, no merece llamarse integral de línea cuando es el producto de dos escalares, pero en el fondo el concepto de fuerza tiene que estar asociado a un vector y la trayectoria a otro vector. Entonces hago producto punto de esos dos vectores y tendré un escalar que es lo que yo llamo trabajo. Ya no voy a dar tantos detalles, pero si yo puedo hacer integrar sobre una línea, sobre una trayectoria, pues también puedo integrar sobre una superficie, que al final es la suma de muchas integrales de línea. Para integrar una superficie, pues yo necesito realizar una doble integral. Y también, ya sin muchos detalles, pues podemos extender el concepto a integrales de volumen. Es más, el diagrama anterior, me podría representar el volumen sobre el cual yo voy a integrar y obtener lo que se llama la integral de volumen. Integrales triples, porque tengo que integrar, bueno, si estoy en un sistema coordenado cartesiano, pues tengo que integrar para X, tengo que integrar para Y tengo que integrar para Z. Hice un recorrido a lo largo de X, otro a lo largo de Y, otro a lo largo de Z, y pues abarqué todo el volumen. En fenómenos de transporte ya lo veremos en su momento. Nos va a interesar mucho lo que son los teoremas integrales, el teorema de la divergencia de Gauss y el teorema de Stokes. El más interesante para nosotros, el que le vamos a encontrar sentido físico, es el teorema de la divergencia de Gauss. Fíjense para qué nos sirve el teorema de la divergencia de Gauss. De este lado del teorema de la divergencia de Gauss hay una integral triple, es decir, algo multiplicado por un diferencial de volumen. Todo esto tiene unidades. Bueno, aquí tengo algo que estoy analizando desde el punto de vista volumétrico. En cambio, del otro lado tengo una integral doble, obviamente multiplicado por un diferencial de superficie. Cuando yo hago balances de energía, no puedo sumar o restar cantidades en base que medí utilizando una superficie como base con cantidades que medí
utilizando un volumen como base. No puedo hacer eso. O lo que está multiplicado por un diferencial de área lo convierto a un diferencial por volumen, o viceversa. Lo que está multiplicado por un diferencial de volumen lo convierto a un diferencial por el área. Y entonces para esto me sirve el teorema de divergencia de Gauss. Si yo voy en un balance a multiplicar puros términos A más B más C, que están multiplicados por un diferencial de volumen, imaginemos un problema más sencillo, y es igual a 0, pues entonces, y por alguna razón, el origen de B es una B minúscula que tiene que ver con una superficie, entonces sustituyo mi B minúscula aquí, la transformo y obtendré esta B mayúscula que está multiplicada por el diferencial de volumen. Es decir, lo que yo no puedo hacer es esto, A más B, ambos multiplicados por una diferencial de volumen, y luego C por diferencial de área igual a lo que sea. Voy a poner el caso más sencillo, igual a 0. A la hora de querer sacar conclusiones y tener una sola ecuación diferencial que se resuelva fácilmente, aquí estaría en problema porque todo esto está por diferencial de volumen, todo esto está por diferencial de área. Entonces, si aplico el teorema de Gauss, pues podré, como está escrito aquí, todo tenerlo por un diferencial de volumen, y ya mi ecuación final va a ser que A más B más C es igual a 0, ¿sí? Cosa que aquí no podría haberlo dicho. Por este camino no podría haberlo dicho. Por este camino sí lo puedo decir. Acuérdense que diferencial de B no puede ser 0, porque si no, no tendría problema, no tendría volumen, y lo que es 0 es la suma de A, B más C. Para eso utilizamos el teorema de la divergencia de Gauss. Más adelante, ya dándole sentido físico a todas estas letras, vamos a entender su importancia. Ahorita repaso unos ejemplos, el 9 y 10 resueltos, para que vean qué es lo que podemos hacer. Bueno, hasta aquí los temas que me interesan de matemáticas en cuanto a que se les puede preguntar en tareas. Ya vieron que algo de esto se les pregunta en tareas o en examen. Lo que viene aquí en adelante ya simplemente es plática para completar el tema, pero no es algo que me interesa incluir en tareas o mucho menos en exámenes. Ya tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, que es un tensor. Un tensor simplemente lo vamos a platicar, pero no lo incluimos en nuestro curso. En un curso de fenómenos de transporte como el que doy en posgrado, pues sí es muy importante. Es más, de aquí parte el curso, ¿sí? De la definición de un tensor para poderlo incluir en nuestros balances. Pero aquí estamos en un curso de introducción, y entonces con lo anterior es suficiente para tareas, para exámenes. Pero no quiero quedarme sin platicar qué es un tensor. Bueno, antes de eso, aquí lo que platico es que hay una forma más cómoda de manejar vectores y tensores, y es con la notación de índices. En vez de utilizar siempre matrices, es mucho más cómodo utilizar índices. Así lo van a ver ustedes en muchos libros. Utilizar índices significa lo siguiente: si yo veo dos índices iguales, dos índices repetidos, quiere decir que aquí hay una suma, es decir, que esto se puede escribir como B1 por unitario 1 más B2 por unitario 2 más B3 por unitario 3. Pero ya no lo escribimos, simplemente yo veo que el índice I se repite, pues en la cabeza me imagino esta suma, que es bastante obvia para todos. Aquí también yo veo índice repetido I, quiere decir que se suman, que hay que aplicar un sumatorio. Índice repetido J, también se suman. Entonces, el que
que existen dos índices repetidos quiere decir que hay un doble sumatorio, y eso me lleva a un tensor, que no lo hemos platicado. No es mi intención explicar en detalles esta notación de índices, nada más que se den cuenta que existe y que en mucha literatura ustedes van a ver los vectores y los tensores representados por índices y no nada más por matrices. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo, ¿sí? Tú sabes lo que significa un índice, y te lo imaginas fácilmente y no tienes que escribir tanto. Y entonces cálculos que se hacían en muchos renglones, en 20, 30 renglones, utilizando la notación de índices, que por cierto se le debe a Einstein, puedes hacer estas mismas operaciones en pocos renglones. Entonces, fíjense, un producto punto entre dos vectores es simplemente el resultado es la delta de Kronecker. La delta de Kronecker es un arreglo de números que me da exactamente el resultado de un producto punto. Cuando la conoces, cuando lo entiendes, pues simplemente la ves y ya sabes, ya tienes una imagen en tu cabeza de lo que esto significa y ya no escribes tanto. Igual la suma de dos vectores, pues es la suma de sus componentes por sus unitarios, y no necesito que me lo representen como está aquí, paso a paso. Ya sé que aquí adentro están primero los i con los i, los 1 con los 1, los 2 con los 2, los 3 con los 3. Para productos cruz es algo similar. Bueno, esto de sistema de coordenadas, me lo brinco. Entonces, un tensor es un arreglo, bueno, un tensor de segundo orden, porque luego también tendremos que hablar qué significan los órdenes. Eso lo van a descubrir de una manera más sencilla en un video que les voy a invitar a ver más adelante. Pero un tensor de segundo orden nos dice que hay entidades matemáticas y entidades físicas que, para que estén muy bien determinadas, completamente determinadas, necesitamos de nueve datos, ¿sí? Un esfuerzo mecánico no es un número, pero tampoco es un vector con 3 componentes. Es un tensor con 9 componentes. También al final les voy a mostrar unos videos que están en Classroom, donde se van a dar cuenta que de veras estos 9 elementos de un tensor de esfuerzos existen y son los que definen el comportamiento del material. Entonces yo necesito una entidad matemática que sea capaz, con un solo símbolo, que un solo símbolo represente a estas 9 unidades de información, y todo está encerrado dentro de un tensor de segundo orden. Un vector nos permitía trasladar 3 datos, 3 tipos de informaciones alrededor de un concepto. Pues aquí son para cuestiones más complejas en las que necesito trasladar, informar 9 datos respecto a un simple concepto, como sería los esfuerzos aplicados, los esfuerzos mecánicos. Bueno, aquí algo de matemáticas sobre tensores y vectores, me lo brinco, no me interesa mucho que lo veamos. Empiezan a aparecer operaciones diferentes, como la transpuesta de un vector. También podemos hablar de la transpuesta de un tensor. Pero bueno, estos son detalles para que simplemente vayan viendo por dónde se complica el tema de los tensores. Dejen quitar esto. Si vamos a Classroom, está la pantalla completa, ahora sí. Si vamos a Classroom, van a ver que aquí al final del día de hoy, en el capítulo 3, ya estamos hoy terminando el capítulo 3, les añadí una parte que dice qué es un tensor. Son nada más 2 videos, ¿sí? No le vamos a dedicar más tiempo al respecto. Este segundo video, que se llama Tensor de Esfuerzos, es de YouTube. Entonces ustedes aquí entran y su máquina los va a dirigir a YouTube. Pero este otro
También está en YouTube. El detalle es que en YouTube no tiene, este video no tiene subtítulos en español. Y entonces yo extraje los subtítulos en inglés, hice la traducción, y este archivo que aquí viene como archivo desconocido son los subtítulos en español. Entonces lo que les recomiendo es que el video lo bajen, los subtítulos los bajen, en su computadora los dejan en cualquier carpeta en la que ustedes quieran, pero juntos, y abren el video. Automáticamente, si a un lado del video están el archivo de subtítulos, el video va a cargar los subtítulos, y estos subtítulos ya están en español. Entonces, este primer video, What the Heck is a Tensor, explica, no es una explicación sencilla, porque no existe una explicación sencilla para qué es un tensor, pero trata de explicar con peras y manzanas qué es un tensor, qué es el orden de un tensor y cuál es la dimensión de un tensor. Porque una cosa es que hablemos de tensores de 3 dimensiones, pero su orden. Nosotros en física muchos de nuestros problemas los resolvemos con entidades matemáticas que son tridimensionales, porque nuestro mundo es tridimensional, ¿sí? A lo largo, a lo alto, a lo ancho. Pero a veces ya cuando involucramos el tiempo y queremos al mismo tiempo dar información sobre cómo cambia algo respecto al tiempo, pero también respecto a la posición, pues necesito una entidad matemática que sea de 4 dimensiones, 3 para el espacio, 1 para el tiempo. Pues un tensor puede ser tridimensional o puede ser de 4 dimensiones. Pero la mayoría de nuestros problemas es suficiente con vectores de segundo orden. De segundo orden quiere decir que si yo los acomodo en filas y columnas, yo lo que necesito es la posición de una fila y la posición de una columna para cruzar fila con columna y ubicar ese dato, esa información. Entonces, con una fila y con una columna ubico un dato, por eso es de segundo orden. Pero puedo tener 4 filas, porque una fila es para tiempo y otras 3 son para espacio, o puedo nada más tener 3 porque mi problema solamente es tridimensional independiente del tiempo, o puedo tener nada más 2 filas porque mi problema es bidimensional X y Y independiente del tiempo, o puedo tener una sola fila que se llama vector porque mi problema es bueno, perdón, no es cierto, es lo que está diciendo, pero sí puedo tener una sola fila porque mi problema es, no sé, una variable como la temperatura, es decir, una escalar. Una fila y una columna me definen un número, y ese número o esa entidad podría ser la temperatura, podría ser la presión, podría ser la densidad, es decir, algo a lo que nosotros de forma clásica nos referimos como un escalar. Entonces hacen una buena explicación. Si no lo entienden a la primera, yo creo que a la segunda vez que lo vean, sobre todo por los subtítulos, va a quedar muy claro. Y el segundo video, ese sí está en español, denle una primera mirada. Después regresaremos a él. Yo creo que lo vamos a ver varias veces, porque ya habla de un tensor muy particular, el tensor de esfuerzos. Dejen abrirlo. Es decir, un tensor. Bienvenido. Si nosotros vectores son la amplifica. Bueno, ahorita no lo voy a correr el video, pero habla de un tensor que es importante, que es clásico en mecánica de fluidos, el tensor de esfuerzos. Nosotros no tenemos que aplicar un esfuerzo para mover cualquier cuerpo. Ustedes quizá ya lo revisaron en mecánica con sólidos, pero en mecánica de fluidos lo mismo aplica para fluidos, con la diferencia que los fluidos tienen sus características clásicas que lo hacen más complicado a lo que ustedes vieron con sólido. Entonces este primer video, pues, de las bases que son la mecánica de Newton, es decir, esas leyes son generales, no importa el estado de la materia, fuerza es igual a masa por aceleración, empieza a aplicar todos estos conceptos en fluidos, en líquidos principalmente, y luego en gases. Entonces de ahí sale el concepto de esfuerzos. ¿Qué son los esfuerzos en fluidos? En estos días, vean este video por primera vez,
regresaremos a este video muchas veces porque hay muchos detalles que tendremos que ir entendiendo poco a poco, ¿sí? Entonces, el primero de los videos es más matemático, el segundo ya es de la aplicación de esas matemáticas. Y bueno, y con esos temas terminamos el tercer capítulo, que es matemáticas vectoriales, ¿no? El cuarto capítulo, pues lo estaremos platicando hasta el miércoles. ¿Preguntas? No he terminado la clase, ya no me falta un detalle, pero antes quiero saber si hay preguntas. No, maestro, ninguna. Pues, bueno, todo bien. Bien. Por último, esta va a ser una clase corta. Quiero platicarles qué vamos a hacer con los proyectos para tener evidencia del trabajo en equipo, que es una de las cosas importantes que nos piden, ya se los había comentado. Espero que, bueno, hoy, el grupo es de 14 alumnos, y hoy están 2, 4, 6, 8, 10. Ojalá por lo menos tengamos aquí un representante de cada equipo. Dejen preguntar. A ver, antes de eso no lo están viendo, pero voy a abrir el Drive. Los archivos que estamos compartiendo en Drive. Estamos compartiendo una carpeta que es Introducción a los fenómenos de transporte, y ahí hay un archivo que se llama Equipos. A ver, por lo menos hay alguien del equipo Carnot. Sí, profesor, yo soy. Bueno, del Momentum. Sí, profe, también. De los transportadores. Sí, profe. También, bueno. Manhattan. Profe, ¿Sí? Sí. Y SSB. Aquí, Profe. Sí, también. profe. Es importante que por lo menos hubiera alguien de cada equipo, porque les voy a explicar cómo van a compartir y me van a compartir el trabajo. Voy a presentar otra vez la pantalla. Miren, estoy en Drive, ¿sí? Esta es mi unidad y aquí tengo yo una carpeta que estoy compartiendo con ustedes, que es IFT 2020B. Aquí está la información que les comparto de los análisis de los artículos. Aquí voy a subir soluciones de exámenes. Aquí ustedes van a subir sus proyectos. Aquí, esta carpeta la abrieron ustedes para seleccionar temas de una tarea pasada. Y este es el PDF, no, la tabla en donde están los nombres de los equipos y los integrantes, es decir, esta tabla. Al equipo Carnot le tocó el trabajo de difusividad, al de momentum de viscosidad, los transportadores y SSB, flujos no newtonianos, y Manhattan, conductividad térmica. Esto es lo que tienen que hacer, pero lo tienen que hacer ustedes porque si no yo quedaría de administrador y no quiero ser el administrador. Voy a tomar un ejemplo, aunque no lo voy a terminar. Por ejemplo, el equipo SSB, el último. ¿Qué van a hacer? Van a ir aquí a unidades compartidas. Yo entro en unidades compartidas y en unidades compartidas se pueden armar grupos de trabajo. Yo no tengo ninguna unidad compartida. Entonces voy a crear una unidad compartida. Lo primero que sería el sinónimo de equipo. Lo primero que tienen que hacer es darle el nombre y que coincida con el nombre que ustedes eligieron. Entonces, ahorita le voy a dar crear al SSB, pero al final lo voy a borrar, porque si no lo borro, yo quedo como administrador y, bueno, yo no voy a ser el administrador de su trabajo, ¿verdad? Entonces, se forma la unidad compartida SSB y queda aquí arriba. Ahorita dice que tiene
un solo miembro, pues soy yo porque lo acabo de crear. Ahí estoy. Pero entonces voy a ir tecleando los nombres de los usuarios. En este caso, ¿quién sería? Por ejemplo, Sandra. Si yo empiezo a escribir Sandra Ibarra, ahí aparece Sandra. Entonces, elegiría, ¿sí? No lo voy a hacer para que no se forme, ¿sí? Y luego iría con Sara Elizabeth, de la misma forma, gestionar miembros, quien lo vaya a hacer, Sara Elizabeth, ahí está Sara, y le eliges y se va formando el equipo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Añadir a los miembros de su equipo, a los de SSB, pero aparte me van a añadir a mí. Yo nada más voy a hacer una especie de espía. No voy a participar, pero sí voy a entrar a ver qué han hecho, ¿sí? Y todos los archivos que van a utilizar para hacer ese trabajo, los van a arrastrar aquí o los van a crear aquí. Ya saben, pueden crear documentos de Google, texto, hojas de cálculo, una presentación, formularios, hacer dibujos, el Google Jamboard, que es muy útil para discutir trabajos, o el MindMove, que también es muy útil para discutir ideas, las famosas lluvias de ideas. Y entonces lo que necesiten, aquí lo van a arrastrar. Cada uno de estos archivos, por ejemplo, si yo creo un documento en blanco, este documento ahorita se va a abrir. Aquí va a aparecer que está compartido con todos los miembros del grupo, y todo lo que escriban, todo lo que hagan, todo lo que se pongan de acuerdo, pues aquí va a ir apareciendo quién escribió, quién contribuyó, quién le cambió. Y eso es lo que yo necesito ver. Que todos, necesito ver aquí algún archivo, no el archivo final que me van a entregar como producto final, sino archivos en los que pueda leer cómo se pusieron de acuerdo, cómo se dividieron el trabajo, y los archivos de trabajo en donde puedo ver cómo cada quien le ha añadido la parte que le correspondió. ¿De acuerdo? Ahorita que acabo de crear, el SSB, lo voy a eliminar, porque si no, les digo, yo quedaría como administrador. Lo estoy eliminando. Más tarde, un miembro del equipo, el que ustedes decidan o el que quiera asignarse como administrador, un miembro del equipo va a hacer lo que yo acabo de hacer, va a añadir a sus compañeros y me va a añadir a mí. Ustedes saben, a la hora de compartir hay diferentes niveles, ¿sí? Entre los que pueden editar, los que pueden invitar a alguien más, los que nada más pueden ver, ¿sí? A mí, súmenme nada más como para ver, que yo no meta mano en los archivos, que yo no puedo escribir. Bueno, si alguna vez me preguntan, tienen dudas, si lo vamos a discutir, quizás sería buena idea hacerlo ahí, y también y pueda yo escribir comentarios. Ustedes lo deciden, si me invitan, si me añaden como lector, o puedo editar, pero definitivamente no me incluyan como alguien que puedo quitar personas o quitar documentos, ¿de acuerdo? También vean ese del nivel de permisos. ¿Preguntas? No, ninguna. ¿Seguros? Recuerden que hay proyectos que tienen cierta dificultad, y bueno, y ahí es el área donde quiero que estemos discutiendo. Todas las preguntas, vamos al trabajo, veo que tienen, contesto sus preguntas, y ustedes siguen trabajando. ¿De acuerdo? Sale. Entonces, de hoy al miércoles hacen esos equipos, esas unidades compartidas. El miércoles las reviso, que ya estén las 5 unidades de los 5 equipos, y pues comienza el trabajo de los proyectos. ¿De acuerdo?
Bueno, Sí, profe, gracias. De acuerdo, gracias. bueno. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden, tienen videos, tienen tareas. El miércoles iniciamos el siguiente capítulo, el capítulo 4, que tiene que ver con gradientes, y luego será el capítulo de fluidos newtonianos y no newtonianos. Bueno, antes de despedirnos, dejen detener la grabación. Queda guardada a mi cuenta, entonces no es necesario que me la compartan.